Lo que vamos a ver hoy es fundamental para el trabajo en un laboratorio, que precisamente es el material que se va a utilizar. Vamos a nuestra pantallita, como de costumbre. El primer material que les aparece acá son las balanzas. Las balanzas es fundamental, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que pesar la materia prima con la que vamos a trabajar. ¿En qué situación? ¿Cuándo piensan ustedes que voy a usar una balanza? Piensen en la cocina. Piensen en la cocina. Para trabajar en laboratorio hay muchas cosas muy similares a la cocina. ¿Cuándo van a usar una balanza? Para preparar algo, una comida, qué sé yo. Sí, en la cocina vamos a En la preparar cocina, todo. ¿no? En la Bueno, cocina eso. en la cocina. Dale, vamos a la cocina. ¿Cuándo vas a pesar algo? Cuando vas a hacer una receta, Cuando vas a hacer una receta. Muy bien. claro. Acá nosotros también vamos a tener una receta, una fórmula de cómo preparar algo. ¿Y qué tipo de material van a pesar? Algo sólido. Algo sólido, sí. Algo sólido. Cuando trabajemos con líquidos, vamos a ver que hay otro tipo de elementos que nos van a permitir medir. Pero siempre vamos a ver que las balanzas van a medir masa y peso. El peso de algo. Vamos a ver que tenemos dos tipos de balanzas. Granatarias y analíticas. ¿Qué diferencia hay entre un tipo y la otra? Es precisamente la cantidad que voy a poder pesar. Fíjense que las granatarias sirven para pesadas a partir de 0,01 gramo. Y la analítica, miren la diferencia, 0,0001 gramo. Son cantidades muy pequeñas. Si nosotros pensamos en los fármacos, si nosotros vemos en cualquier prospecto la cantidad de un fármaco o la cantidad de excipientes, porque nosotros en la farmacia, en el laboratorio, vamos a estar preparando ¿qué? ¿Qué se les ocurre que vamos a preparar? Un fármaco. Un fármaco. Y si nosotros agarramos un fármaco cualquiera, un prospecto, ¿cuánto dice que tiene de X fármaco? ¿500 qué? Miligramos. Miligramos. Fíjense que acá estamos hablando de gramos. Obviamente, en el laboratorio lo más probable es que se utilice una balanza analítica. ¿Por qué? 0,0001 gramo. Acá, obviamente, si hablamos de gramos, miligramos, estamos hablando de unidades de peso. Acá tienen un dibujito que nada que ver con las balanzas que hay en el laboratorio. Pero para que tengan una idea, acá están más similares. ¿Esto qué se les ocurre? Esta de acá. ¿Qué les ocurre que es? Esta de acá. Esta de acá. ¿Qué son? ¿Granatarias o analíticas? ¿Granatarias? Muy bien, son granatarias, porque me va a medir gramos. Fíjense que, por ejemplo, esta que es una balanza antigua,
estas son más modernas. Tengo 2 platos, en uno pongo la sustancia que yo quiera pesar y en la otra pongo una pesa. Imagínense el tamaño de la pesa, cómo tendría que ser para medir miligramos. De casualidad que la podría agarrar con la mano. Por eso, este es el tipo de balanza que suele utilizarse en el laboratorio, porque hablamos del orden de los miligramos. Miligramos, gramos. Miligramos, gramos. Esa es la diferencia que hay. Este tipo de balanzas son extremadamente sensibles. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que son sensibles? ¿Alguien trabajó alguna vez con alguna balanza analítica? Sí, Sí, dice María. bastante complicada. Son bastante complicadas, exactamente. ¿Será por el peso liviano, digamos? Sí, lo que pasa es que vos te varía el toque. Apenas la Exactamente, tocas es muy, exactamente. muy sensible, entonces lo que se hace, se tara, supuestamente, tiene como un tara, que tiene una... Es una teclita, la tocas y es mágica. Sí, Y es verdad. después, claro, después te haces como una canastita de papel, bueno, es lo que se hacía allá, y ahí pones el producto a pesar, porque la canasta, o sea, primero pones la canastita, la pesás, anotás cuánto pesa y después tarás para que elimines ese peso del papel y ahí le colocas el producto. Exactamente, exactamente. Las balanzas analíticas son extremadamente sensibles y cuando tenemos que preparar un fármaco o algo, tengo que pesar la cantidad exacta. No me puedo pasar ni siquiera 1 miligramo, porque ya estaría modificando la dosis. Entonces, como bien, muy bien dice, nos cuenta Marian, tienen un botoncito que a veces en las balanzas de, caseras también lo tienen, pero es una rosquita, porque el material donde yo estoy pesando, el contenedor donde yo donde después voy a poner lo que voy a pesar, tiene un propio peso. Si en la analítica estamos hablando del 0,0001, un papel también va a pesar. Y ahí al revés, puedo obviamente quizás poner un poquito menos. Entonces, se pone primero, como muy bien dice Marian, un contenedor que por lo general, como son tan chiquititos, se utiliza un papel, que después vamos a ver cómo se pliega, cómo se dobla, para que me pueda contener el polvo que voy a poner adentro. Se aprieta un botoncito que ya considera el peso del papel y me vuelve a 0. Para que todo lo que yo ponga arriba de ese papelito sea realmente el peso de lo que estoy pesando, no del peso de lo que estoy pesando más el peso del papel, lo cual me sacaría cantidad del material que voy a utilizar. Otra de las cosas que tienen, no solamente es que son extremadamente sensibles, a veces siempre se tarda más en pesar que en preparar algo, porque son tan sensibles que le puse apenitas un poquito más y ya se me pasó. Le saco un poquito y ya se me pasó para el otro lado. Suelen ser extremadamente sensibles y las medidas tienen que ser exactas, exactas. Otro de los problemas que tienen estas balanzas es que también es como que se desajustan si no están bien niveladas, si hay vibración, si la superficie es rugosa. Entonces siempre hay que tener el cuidado
de apoyar la balanza en una superficie que sea lisa, ¿m? Que no se mueva y que sea antivibratoria, que no vibre, porque a veces esa vibración me modifica los numeritos. ¿M? Estas balanzas suelen ser eléctricas, se enchufan o son a pila. Si son a pila, siempre tenemos el inconveniente que se está terminando la pila y no me va a pesar correctamente, por eso suelen ser eléctricas. Pero lo importante es que tienen que estar siempre sobre una superficie lisa, plana, obviamente, y antivibratoria, precisamente para impedir que me varíen esos números. Porque si me varía los números, chau, la pifié en la dosis, en la cantidad del elemento que tengo que utilizar. Obviamente siempre esto se va a utilizar para preparaciones chicas. Para preparaciones que yo puedo hacer en el laboratorio de una farmacia. Obviamente en un gran laboratorio donde van a trabajar con grandes cantidades, se van a utilizar otro tipo de elementos para medir, otro tipo de balanzas, otro tipo de cosas. Bien, yo les decía recién, lo comparamos con lo que tenemos en casa. En casa, ¿usamos siempre una balanza para hacer una torta, por ejemplo? No, a ojo. No, profe. Ojo. Todo a ojo, todo a ojo. Todo a ojo. Y a veces, ¿qué nos puede pasar? Así sale, así sale. Sale. ¿Podríamos permitirnos hacer eso con un fármaco? No, ni en pedo. No, la verdad que no. No, estaríamos en problemas. Estaríamos en problemas, exactamente. ¿Y qué otro elemento utilizan? Medidor. La jarra Las jarritas medidoras. Claro. Después vamos a ver por qué no nos sirve una jarra medidora. Bien. Y acá, bueno, balanzas. Lo más importante es básicamente esto. Profe, Sí, esa balanza de chusma, ¿no? La balanza que está al lado de gramos, ¿dónde Sí. te marca ahí los numeritos del peso? Porque cualquiera de no se ve. estas. No, Mirá, esa. esta de acá, Esa. Sí. esta es una cosa muy antigua. Pones en uno de los dos platos lo que querés pesar. Sí. Pones una manzana. ¿Querés saber lo que pesa esa manzana? Bueno, acá ves que hay un cajoncito. Sí. Bueno, adentro de ese cajoncito hay pesitas de distintos pesos. Ah, mira. Y la pones en el otro plato. Cuando los dos platos están a la misma altura, lo que dice esa pesita es lo que pesa lo que está del otro lado. Pero ¿qué pasa? Mira. Es una antigüedad, eran hermosas. Se ríe Gladys. Sí, yo digo, ¿dónde lo miden? ¿Viste? Porque no sale ni el numerito. Digo. No, Es que yo cuando era chica en algunos negocios había de esas balanzas. Sí. Y es más, suelen haber todavía algunas por ahí. Muy viejas. Nico, basta. Mi perro está enfermo. Uno de mis perros. Está con una tos, pobre. Bien, se ponían las pesitas del otro lado y las pesitas, ponele que era 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos. Entonces se ibas poniendo. Cuando los platos se equiparaban, pero no era aproximado, porque ponele, si era 20 gramos,
y tenías una mínima diferencia porque del otro lado pesaba más. Capaz que eran 21 y no tenías una pesita de 1 gramo para que te salga exacto. Estas son más sencillas, un poquito más avanzadas, que te mueve. Lo que tiene de bueno estas, a diferencia de las analíticas, que no suelen descalibrarse, pero no nos sirve para mediciones muy, muy, muy chiquititas. Entonces, recuerden, lo que contaba Marian, de primero obviamente prenderla, se prende la balanza, tiene un botoncito, on, off, como todo, se pone el contenedor, el papel donde yo voy a poner después la sustancia a pesar, se aprieta el botoncito que dice tara para que lo vuelva a 0, y después recién ahí le pongo lo que voy a pesar. Esa es la manera correcta. Las veces que hemos trabajado allá en Rincón, en el laboratorio, esto a veces no se hace por una cuestión de dinámica de trabajo, porque a lo mejor son varios, 5 o 6 grupos que tienen que pesar y están haciendo cola para pesar, porque hay una sola balanza, hay 2 en realidad, pero una a veces no funciona. Y directamente llevamos el papelito con con el polvito adentro. Pero bueno, siempre lo ideal es poner primero el contenedor. Muchas veces o se usa un papel o se usa otro elemento que se llama vidrio de reloj, que ahora después lo vamos a ver. Eso le iba a decir. Que a veces se usa el vidrio de reloj, pero es un cacho de vidrio. Exactamente. Y para pesar, o sea, como había preguntado qué usábamos para medir, digamos que estaba el contenedor en la cocina, acá usás una espatulita. Exactamente. Tiene como una cucharita en una punta y después del otro lado tiene como si fuese una espátula y vos le encajás porque lo que es como tengas que a poner. ojo también, porque es como tanteando. Exactamente. Exacto, porque a veces te va al diablo y a veces te quedaste gordo. Tenés que ir poniendo, sacando hasta que te dé el peso. Después vamos a ver unos dibujitos del vidrio de reloj y vamos a ver que es como si fuera, es un vidrio cóncavo. Ese sí tengo que tener más cuidado con el peso. Ahí sí tengo que hacer una tara perfecta, porque el vidrio de reloj obviamente es mucho más pesado de lo que es un papel. Bien. Vamos a ver ahora, acá las balanzas nos miden peso, masa. Cuando hablamos de peso, hablamos de masa, de la cantidad de material. En cambio, ahora vamos a ver los materiales que los vamos a denominar volumétricos y vamos a hablar de volumen. Y si hablamos de volumen, ¿cómo va a ser lo que vamos a medir ahí? Líquido. Líquido. Exactamente. Y tenemos 2 tipos de material volumétrico, que me va a medir volumen, que me va a medir ese líquido. Perdón, que nos va a permitir medir líquidos. Tenemos lo que es el material volumétrico y lo que es el material no volumétrico. Vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son, y que esto es muy importante porque en el momento de trabajar, dependiendo las cantidades que tengamos con las cuales tengamos que trabajar y de qué manera vamos a trabajar, vamos a ver si se va a utilizar un material volumétrico o no volumétrico.
La clasificación del material volumétrico, que voy a medir un volumen, se va a clasificar por llenado o de volumen contenido. Ahora vamos a ir viendo despacito y después van a ver que no es tan complejo. A volumen fijo o a volumen variable. Y acá les ponen a volumen fijo el matraz aforado y a volumen variable la probeta graduada. El matriz aforado. El matriz aforado es un recipiente de fondo plano en forma de pera que tiene un cuello largo y angosto. Una línea fina grabada alrededor del cuello indica un cierto volumen de líquido contenido a una temperatura definida. Vamos a buscar un dibujo que es más fácil. Miren qué lindo. Acá tenemos el matraz. Tiene forma de pera, cuello largo. Y si llegan a ver acá, en este se nota más, en estos se notan más, que tienen una linita. A veces lo tienen un poquito más arriba, a veces lo tienen un poquito más abajo. Y si ven acá, tienen unos numeritos. Quiere decir, esto es como una especie de jarra medidora un poco más estricta. Una jarra medidora yo puedo medir 500, 250, 1 litro. Esto no. Este me mide 250, este me mide 100, este me mide 50 y este me mide 10. Para yo saber que tengo 250, 100, 50 o 10, tengo que llevar el líquido hasta acá, hasta la linita esta. Esta linita se llama aforo. Esto es un matraz aforado. Yo le meto el líquido hasta la línea y yo ya sé que ahí tengo 250 mililitros del líquido que estoy midiendo. Y acá hay algo muy importante y nos va a dar la diferencia de por qué yo no voy a usar otro tipo de elemento para medir un volumen fijo. Yo acá estoy midiendo un volumen fijo. Estoy midiendo 250 mililitros o 100 mililitros y dependiendo la cantidad que yo tenga que medir para utilizar, obviamente, en esa preparación, voy a elegir el matraz, en el caso que sea un volumen importante, que tenga un numerito acá abajo que esté de acuerdo a lo que yo necesite. Si la receta, por decirlo de alguna manera, me pide 1 litro, ¿cuál elegirían? ¿El de 10, el de 50, el de 100, el de 250? ¿Cuál elegirían? El más grande. Bien, muy bien. Porque tengo que medir menos cantidad de veces. Hay más grandes también, Yo les puse un litro para confundirlos un poco de mala que estoy hoy. Trataría de elegir el más grande. Ustedes imagínense, tengo que hacer 1 litro. ¿Agarrarían el de 10 mililitros y cuántas veces tendríamos que llenarlo, volcar, llenarlo, volcar? No, es un despelote. Siempre voy a buscar el matraz que más se ajuste a la medida que yo necesito. Hay más grandes también. Acá les muestra uno de 250, pero en realidad también hay más grandes. Ahora, ¿ven este dibujito de acá? ¿Y por qué y ahora vamos a ver por qué tiene el cuellito?
¿Por qué tiene el cuellito? Y no simplemente como una jarra medidora, como la que usamos en casa. Y esto es lo más importante, no solamente con el matraz aforado, sino también con lo que vamos a ver después, la probeta graduada. Esta línea, y el porqué de lo finito del cuello, es para reducir la superficie en donde yo estoy viendo la línea de contacto. Fíjense que acá esta marca que está así como que está a la vista, me está marcando, vamos a suponer que sean, esta línea, si yo llevo el líquido hasta esta línea, tengo 250 mililitros, de lo que sea. Vamos a suponer que es agua, que es el solvente universal. Yo con el ojo voy a estar viendo que el agua llegó hasta acá, hasta esta línea. Con eso me estoy asegurando que ahí tengo 250 mililitros. Igual que hacemos con la jarra medidora. Pero ¿por qué tiene que ser finito? ¿Ven este dibujito de acá? ¿Ven que tiene como una especie de curvita? Esto se llama menisco. Fíjense que la parte más curva, la pancita de esa curva, está apoyada sobre la línea del aforo. Sobre esta línea de acá. Y tiene como una especie de curvita para arriba. Esta superficie, fíjense, este menisco, esta partecita que hay extra acá y acá, al ser finito, es despreciable. Esa cantidad extra que está cuando el cuello es finito, esa cantidad es despreciable. En una superficie ancha, en un cuello ancho, como el de la jarra medidora, esta superficie, esto ocurre exactamente lo mismo, aunque no se vea a simple vista. En una superficie angosta se ve, en una superficie ancha no se ve, pero también está. Pero al ser ancha esa superficie, vamos a hacer un dibujo. Profe, Sí, Marian. no quiero marear, pero se supone porque es un líquido y justamente es agua, ponerle lo que estamos midiendo. Sí, Y se hace esta pancita porque sí, tiene una tensión superficial, entonces lo que hace exactamente. es disminuirla. Y la idea es que lo midas a la altura de tus ojos, porque si yo estoy de largo Exactamente. y le meto el líquido, quizás le estoy metiendo más. O si estoy muy, o sea, tiene que estar bien a la altura de tus ojos Exactamente. Perfecto lo que estás diciendo. para... Miren, estoy haciendo un dibujo. Bueno, ahí se me fue un poquito, pero ahí se ve la diferencia. La superficie que me queda, este es el aforo, la línea esa. ¿Por qué tiene que ser angosto y no puede ser ancho? ¿Por qué no puede ser una jarra medidora o un vaso de precipitado, que vamos a ver después, que es lo más parecido a una jarra medidora? Fíjense la superficie, lo extra que me queda, por lo que contaba Marian recién. Acá la presión ejerce y lo que se denomina tensión superficial me lo empuja,
y me levanta estos triangulitos que están en los costados. Y fíjense la diferencia de volumen que hay entre algo que es finito y algo que es grueso. Fíjense la cantidad que hay acá y la cantidad que hay acá. Por eso, nunca no me sirve un material ancho para medir un volumen con precisión. Siempre algo finito. ¿Se entiende el por qué tiene que ser finito y no grueso? ¿Qué opina el resto? Sí. Sí, profe. Más grande es el recipiente, más voy a tener de cantidad extra. Exactamente. Bien. Vamos a hacer la pantallita de nuevo. Acá está. Entonces, recuerden porque ya saben que cuando yo les digo recuerden es pregunta de examen. Diferencia entre material volumétrico y no volumétrico. Matraz aforado es volumétrico. Por eso tiene el cuellito largo con el aforo, con la línea que me dice que si yo lleno de líquido hasta acá, en este caso voy a tener 250 mililitros. Prácticamente con precisión. Ustedes piensen que volvemos al mismo ejemplo de la balanza. Si yo me pasé, la estoy pifiando. Si le puse menos, la estoy pifiando. Tienen que ser cantidades exactas. Por eso es tan preciso esto. Bien. Vamos con otro de los materiales volumétricos que también se utilizan en el laboratorio. La probeta graduada. La probeta o cilindro graduado es un instrumento volumétrico, también hecho de vidrio. Por lo general, antes que me olvide, por lo general, estos materiales son todos de vidrio porque el plástico tiene una cierta resistencia, el vidrio tiene una cierta resistencia al calor, se rompen más, pero bueno, no se deforman. Hecho de vidrio que permite medir volumen y sirve para contener líquidos. Está formado por un tubo generalmente transparente, de unos centímetros de diámetro y tiene una duración de 0 mililitros hasta el máximo de la probeta. Vamos con el dibujo que es más fácil. Acá tienen las probetas. Acá hay algunas de plástico. Pero bueno. La probeta no es otra cosa que un tubo. Acá no se ve mucho, acá se ve un poquito más. Que tiene toda una graduación. Esto sí es un poquito más similar a una jarra medidora, pero que es más angostita, con lo cual me está precisamente disminuyendo la probabilidad del error como el que había hecho en el dibujito. Ahora, es muy similar al anterior, pero el matraz aforado, me permite medir una cantidad fija. Yo puedo medir 250 mililitros. ¿Puedo medir 225 en vez de 250? ¿Puedo o no puedo? ¿Se les ocurre? Pensemos. Usemos la neurona. No. No, porque es a volumen fijo. Puedo medir exclusivamente el volumen que está marcado, que me indica acá. En cambio, esta otra, al tener una escala,
que va del 0 a una cantidad extra según el tamaño, me va a permitir medir distintos tipos de volúmenes. Tiene una base, porque obviamente yo la voy a tener que apoyar en algún lado para llenarla y poder ir viendo. Acá no va a tener aforo. El aforo siempre me va a indicar un volumen fijo, un volumen total fijo que le metí. Va a tener una graduación. Entonces, yo acá puedo medir 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4, 5. Y fíjense que acá estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. O sea que estamos hablando de volúmenes menores de los que puedo medir con el matraz aforado. Y fíjense que también es angostita, precisamente por el mismo motivo que tenía el cuello angostito el matraz, para eliminar ese error que me daba la superficie ancha. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. Genial. Bien, profe. Igual fue más lindo el de pictogramas, ¿no? Era más fácil de entender. Estas cosas son mucho más fáciles de entender si los vemos, si los tocamos, y vemos el tamaño que realmente tienen. Esto, obviamente, fíjense que tiene como un piquito, y lo llené, y después me permite trasvasarlo a otro lado, donde yo no necesite trabajar. Pero son elementos que me sirven medir volúmenes de líquidos. Este era a volumen fijo, este es a volumen variable, porque para eso tengo la graduación. Acá nos habla también de otro tipo de elemento de medición, que nos habla por escurrimiento o de volumen liberado, que nos habla de volumen fijo o pipeta aforada, o de volumen variable, ejemplo, bureta graduada. Acá, en este tipo de material, fíjense que vamos a ir achicando cada vez más el volumen de lo que tengo que medir. Siempre que hablamos de aforo, vamos a hablar de volumen fijo. Lo mismo que hablábamos del matraz aforado, que podía medir un volumen X, pero fijo, no puedo variarlo. Siempre vamos a hablar de volumen fijo cuando hablamos de algo que sea aforado. El aforo es esa línea que me marca la cantidad que estoy midiendo. A diferencia de lo graduado, que me permite medir distintos volúmenes variados. Si vamos del más grande al más chico, el matraz me permite medir volúmenes. Es el que más grande, me trabé. Es el que me permite medir volúmenes más grandes. La probeta, volúmenes intermedios. Pero si yo tengo que estar en el orden de los miligramos, de los mililitros, voy a necesitar algo que sea más chiquitito todavía. ¿Y más chiquitito significa más cortito? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo tiene que ser? Más largo y más fino. Exactamente. Más finito. Y obviamente también va a ser más largo. Porque cuanto más finito es, más largo lo necesito. Pipeta
y acá estamos hablando de la pipeta ya, aforada o graduada. Las pipetas, que no son otra cosa que, por acá están los dibujitos, son como una bombillita, algunas. Después vamos a ver que hay otro tipo. Y esto era lo que vimos en una de las primeras clases que hablábamos de normas de seguridad en el laboratorio, que no se podía pipetear con la boca. Bueno, acá está la pipeta, que era como una bombilla. Bien. Dentro de las pipetas tenemos también aforada o graduada. O sea, a volumen fijo si es aforada o a volumen variable si es graduada. Para poder entender primero, cómo se usa, si dijimos, y cómo el tamaño es como una bombilla. Intenten poner un líquido adentro de una bombilla. ¿Se puede? ¿Dónde anda Gladys, que anda siempre con el mate? Bastante No, hay que complicado. hacer presión Tenés para que- que suba O el sea, líquido. para que vos puedas sacar el líquido, con algo tan finito tenés que hacer un vacío. En el mate, ¿qué Exacto. hacemos? Chupamos. Chupamos. Bien. Y en la pipeta se supone que con el dedo uso. No. ¿No? Ponés el dedo y que el dedo se No, usa. No está mal, no está mal. Pero yo te dije, hoy me levanté mala. No, ahora se usan creo que unas pipetas diferentes con Hay el distintos cosito de tipos. goma. Hay distintos tipos. A medir, pobre Gladys, un ácido en una pipeta se queda sin dedo, básicamente. Exactamente. No, chiflada, usar la propipel, cosa, el globito. Cállese la boca usted, que usted ya sabe. Entonces, lo que vamos a ver es que hay otro aparatito que me sirve para que en vez de tener que chupar con la boca, que antes sí se hacía, me chupe el líquido que está adentro del contenedor, que es precisamente lo que se denomina propipeta, que no es otra cosa. Esperen que busque el dibujín. ¿Dónde está la? Va. Aparece. Parece. Va a Yo tengo, aparecer en profe. el. Espera, tengo mi cajita de herramientas. ¿Lo tenés ahí? Sí, tengo jeringas, pero tengo una con doble aforo, unos anteojos. Esto no me acuerdo cómo se llamaba. Frasco de caramelo, porque en su momento hacía orgánica y te tenías que armar tu cajita de herramientas. Entonces lo tengo por acá, tengo un montón de boludeces. Ahí lo muestro. Bueno, dale. Después, Pero ¿cómo hago? ¿Qué pongo? ¿Compartir? si tenés Para que se si tenés una propipeta, sí, la perita de goma, porque acá no veo ninguna. Ok, ¿y cómo hago? Pongo, porque me van a ver cachuza, recién me levanté, perdón. Pero voy Ay, a porque activar yo la estoy cámara. divina. No, no se asuste. Dale, Es dale, espera que dejo. contraproducente. Dale. Pero yo pongo compartir y se va a Sí, mandar para el otro. sí, A compartí ver, tu pantallita. A perdón, ver, estoy te en queremos pijama. ver, Mariana. Nah, está re ¡Ay, Mariana! linda. Dale. Pará, ¿y qué pongo? Ah, acá, pará, ahí voy, ¿eh? Parezco Dale. los viejos, viste, que no entienden nada de celular. Ahí está. Divina. Bueno, Exactamente. acá vos tiene como un sistema re loco. Ujú. Este es para eliminar, esto es para succionar. Acá apretás y succiona el líquido. Este es para expulsar, digamos, como para descartar. Y este se supone que lo apretas y se infla la gomita, porque la idea es que esté desinflada.
Perfecto. Para que el aire no te interfiera y pueda subir el líquido, pues si no te vas a quedar como sin aire nomás. De hacer Exactamente. tu trabajo. Y después tengo todas estas boludeces. Tengo acá están los anteojos. Estos son los lentes. No sé si llegan a ver. Sí, se ven. Hagan Papel una de cosa al frío. resto, para que, para que se pueda ver mejor lo que está mostrando Marian. Pongan ahí donde dice vista del hablante. Entonces es como que aparece en pantalla toda entera lo que está mostrando la persona que está hablando. ¿Mm? Ah, ese Esa es no la nuevo. sabían, ¿eh? No. ¿Vieron todo lo que se aprende en la virtualidad? Bueno, se me mojó un poquito la caja, por eso está como. Y ahí están los tubos de ensayo. Bien. Pipeta no tenés. Sí, pero si me banca porque está como sellada, como nunca la usé, quedó intacta la pip. Entonces, Bueno, hay mientras Marian la arma, les cuento más o menos. La Pro Pipeta que tiene Marian es una de las más lindas, que me hace todo el trabajo. Pero no cara. también existen otras que no es ni más ni menos que una perita de goma común y corriente. Una perita que la puntita de la perita se inserta en la parte, digamos, por donde tendría que estar chupando, y la bolita de goma de la perita se aprieta. Con eso, el líquido sube por el tubito. Cuando, a ver, la pipeta la tengo que sacar para después llevarla al lugar donde voy a tener que usar ese líquido. Ahí es donde se usa el dedito. Si yo saco la propipeta, tengo que de alguna manera impedir que ese líquido se escurra, que se me vaya. Entonces, ahí donde le pongo el dedo. El líquido va a estar en la línea de la medición. Si yo le pongo el dedo, tapo y no se sale. Hagan la prueba en casa con una virome. Le sacan la parte de adentro, agarran el tubito, o con una pajita, con un sorbete. Ahora no se usa más los sorbetes tampoco. Bueno, con cualquier cosa hueca que tengan, el tubito de un sifón. Métanlo en un vaso con agua, total acá no vamos a medir nada, pero para practicar cómo se usa. Obviamente lo más probable es que en casa no tengan una perita de goma, acá las dejo. Sería como un sacamoco de bebé, ¿no? Exactamente, La perita esa, exactamente, me el recuerdo. famoso sacamoco. Sí, Si la tienen, mejor, porque es más fácil para practicar. Si no, no van a ir a la farmacia a comprar una perita de goma. Lo llenan, el tubito de lo que tengan, y le ponen el dedo. Tapan con el agujerito con el dedo, lo sacan del recipiente de donde están midiendo, de donde están sacando el líquido, y lo van a llevar a otro frasquito y sacan el dedo y van a ver que se escurre el líquido. Profe, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Dale, Marian. Ahí está. Ahí Marian. Ahí está el cosito. Y terminan así, bien finititas. Terminan bien finititas. Acá estamos Pero mirá que hablando. yo soy chicata y no le veo el aforo. No, deben ser graduadas, no aforadas. Porque no está grabado, pero tenían un nombre y te las exigían para
para laboratorio. Ah, no, Pero mira, sí se cuenta. ahí estoy viendo como les Porque la enseñé, y cocina yo de no lo estaba laboro haciendo, solo, ahí lo estoy viendo mejor. En realidad, lo más probable que debe tener por ahí alguna niñita, o el aforo, fíjense que esta no es graduada, no tiene la graduación, no tiene como la reglita. ¿Mm? porque Bájalo un en general cachito. las personas, Por lo general, el aforo tendría que estar acá. Tendría que estar acá. ¿Se ve mi flechita sobre el coso de Marian? ¿O no se ve? No, No, tiene que hablar Marian para que No. aparezca la imagen, me tenés parece. razón. Ajá. Cállate, Ceci, que ahora te estoy viendo a vos. Pero bueno, a ver si puedo hacerlo con las 2 manos, pues estoy con el celular. Y como que Dios me dio 2 manitos nomás. nada A ver, más. Qué mal. Ahí está. ¿Eh? y 2 patas que son iguales. ¿Eh? Ahí voy. Ahí Decime, está. El aforo tendría que estar arriba de todo. La propipeta se pone en la partecita más gruesa. porque como no tengo los lentes, no lo veo. Qué desastre. No llego a ver el aforo, porque imagínense que hace años que no toco esa cajita. Entonces, Ahí donde está marcando Marian. Tendría que estar por ahí o un poquito más arriba. Y la propipeta se engancha precisamente en la partecita de arriba. ahí voy, Espérenme. Dale. Divina. Ahí está. Déjala ahí, Marian, un canchito. ¿La ven bien? Porque ahora voy a estar hablando yo y me van a ver a mí nada más. O saquen la vista del hablante, para que me escuchen a mí y vean lo que está mostrando Marian. Profe, Sí, Meli. si tocan 2 veces el video de Marianela, se queda como video fijo y queda su video, pero se escucha su voz. Ay, qué lindo. A ver. Ah, sí, tiene razón. Sí. Sí, Cuando habla tenés ella, razón, y ¿no? acá arriba tengo todos. Divino. A ver. ¿Y la flechita mía la ven ahora? ¿O no? No, no se ve. No, profe, No, ese no veo no. la flecha. No, bueno, no No, importa. porque ahí ya usted tendría que compartir pantalla, profe, para que hagamos su flechita. Claro, tenés razón. Bueno, pero no importa. ¿Ven el tubito ese que está al costado? ¿Ven que es una perita? Que al costado tiene el tubito que está enganchado en la pipeta. Y ese, bueno, eso tiene como una especie de botoncito. Que yo lo aprieto, el botoncito, precisamente para que chupe. Y otro botoncito, el mismo botoncito, para que después largue. Para no estar teniendo que poner y sacar, poner y sacar, poner y sacar la propipeta. Este es para chupar y este es para descartar. Exactamente. Para no tener que estar poniendo y sacando y poner el dedo. Esos 2 botoncitos, uno que me chupa y el otro que me escurre lo que voy a medir, el líquido que voy a medir, precisamente es para evitar tener que estar sacando y poniendo la propipeta, para precisamente no perder líquido. Porque en el momento que yo saqué la propipeta común, la que es como una perita sagamoco, hasta que pude poner el dedo, ahí te lo muestro, Estefi. Obviamente, ahí entró aire y me lo sacó. Me pudo haber sacado un poquito o me pudo haber sacado mucho. Listo, Marian, mil gracias. De nada, profe, ay, vieron el quilombo mío, perdón. Ay, No estaba preparada para esto, estoy con mis gatunos que están comiendo ahí. Así que bueno, espero que haya servido un poco. divino. Va, a mí me Bueno, sirvió, al resto no sé. ¿Qué opina el resto? genial.
Estefi, vos que preguntabas dónde está el aforo. Mirá, acá sí pueden ver la flechita. Bueno, esta justo da la casualidad que son todas pipetas graduadas, pero el aforo debería estar acá arriba, esta linita roja, y no tener toda esta graduación que tienen acá. Tiene únicamente la linita roja, a veces es más finita, a veces es más gruesa, y eso quiere decir que cuando entra el líquido por acá, por la parte finita, y llega hasta el aforo, hasta la línea esa que está marcada, quiere decir que tengo un volumen X, pero que es fijo, que no tengo, no es que yo puedo medir con la misma pipeta 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, X cantidad de mililitros. No, voy a medir igual que con el matraz, o igual que con la probeta, voy a medir una determinada cantidad estática. Voy a Profe, agarrar... Sí, disculpe, el sí. de Marian entonces no había entendido bien, era una pipeta forada, ¿no? Sí, era forada, pero no se veía el aforo. Ah, ok, entonces cuando es forado solamente va a tener como una marquita, y cuando es Exactamente. graduada los numeritos. Exactamente. Listo, por eso. Y exactamente igual que el matraz aforado, va a haber diferentes con diferentes volúmenes, pero en el orden de los mililitros, no de los, no como los otros. Perdón, lo otro también es mililitro, pero la cantidad, no es lo mismo 250 mililitros que 1 mililitro, 2 mililitros. Es para medir, obviamente, volúmenes mucho más chiquititos. Ahí lo enganché y le puse agua. Si quiere, lo vemos cómo sube y cómo baja. Dale. A ver, voy. Pará. Ay. Acá yo estoy teniendo el que succiona, o sea, el que sube. No sé si se ve más o menos, porque tengo justo como es tan transparente. Sí, Ahí se voy. ve, se ve. Sí, se ve María. perfecto. Sí. Ahí va subiendo. Voy apretando y va subiendo el líquido. En este caso, vamos a suponer que es una pipeta de 2 mililitros. Cuando llegue la línea del agua a la línea que está marcada en la pipeta, yo ya sé que tengo 2 mililitros. Mira, por lo poco que veo, el aforo está acá. Ponele. Se lo subo hasta ahí, más o menos. Esto se necesita mucha destreza. Ahí está, más o menos. Ahí está. Y después, este es para descartar. Entonces, Ahí está. apretás y se descarta el líquido. Y este globito es re mágico, que lo descubrí después de 28 años. Y apretás, sale hasta el último líquido que queda. Es genial, porque no te queda nada. Exactamente. Porque ustedes piensen que con estos materiales estamos midiendo mililitros. Y a veces estamos hablando de muy poquitito, y si yo me paso o me quedo corta, no me sirve. Son cosas de mucha precisión. Si yo la tengo como hinchadita, porque está como globito, no te va a subir el líquido. Exactamente. Entonces, primero se aprieta acá y le sacas todo el aire. Ahí está, la chucharré. Y te queda genial. Y después ahí accionas. Genial. La verdad que María nos ayudó muchísimo tu explicación y mostrándolo, porque realmente, y es así complejo, es así de complejo. Sí, yo he estado mucho tiempo a veces porque se te va el líquido a
arriba del globito, entonces hay que volver a bajar y hasta que llegas al aforito, nada. Después lo enganchás y le das cancha y ya sos pro en eso, pero después no. Exactamente. Obviamente tiene sus vueltecillas. Bien, vamos a volver a nuestra pantalla porque vamos a ver que hay otro tipo también de pipetas, que son estas, que estas son mucho más sencillas, que estas siempre las vemos en los laboratorios de las series policiales. ¿Vieron las series donde están los forenses y toda la historieta? Bueno, que agarran como si fuera una lapicera y agarran así y la cargan y después bueno. Estas en el laboratorio no tenemos y sirven para medir volúmenes ínfimos, muy chiquititos, que toda esta historieta de cargarla y después descargarla es imposible. Estos son para volúmenes muy, muy chiquititos, muy chiquititos. Y también están estas, que estas sí son de plástico, que es como si fuera un gotero, los goteros antiguos, no los frascos goteros que tienen en la puntita el piquito, sino que tienen la perita. Estas son de plástico, uno apenas lo toca, chupa, entra el líquido, después directamente la puedo dar vuelta para que no se me vacíe. Acá no hay problema, la puedo manipular de una manera mucho más sencilla. Y después voy a donde lo tengo que trasvasar y lo doy vuelta y lo aprieto y se escurre. Obviamente este tipo de pipetas es para cosas muchísimo menos precisas. Acá no tengo una graduación, no tengo, es como para ir agregando gotas. Si esto me tira una gota, después lo vamos a ver en ámbito. O ya lo vimos el año pasado. Ahora me perdí. No, lo vi el año pasado, pero con los chicos de segundo. Y ahora lo voy a ver de nuevo con ustedes que también están en segundo. Averigüen. Ahí está, ahí me encantó. Ya está, ya encontré una tareita. ¿Qué volumen tiene una gota? Tarea. Esto me va a tirar una gota. Y así. Bien. ¿Quedó más o menos claro el tema de las pipetas? Igual nos queda hablar otra cosita de la pipeta, y es la manera de vaciarla. Marian recién nos mostraba lo de la propipeta, que era muy cómoda, muy fácil de usar, pero también tenemos dos maneras de vaciar una pipeta. Y acá nos complicamos un poco la vida también. Una es llenarla. Yo necesito medir 2 mililitros o 1 mililitro. La lleno hasta donde dice 1 mililitro. Y después me voy a donde la tengo que vaciar. Y yo ya sé que lo que estoy vaciando ahí es 1 mililitro. Pero hay otro tipo de pipeta mucho menos específica, que la cargo con el líquido y después me voy al recipiente donde lo tengo que escurrir y dejo que se escurra el líquido hasta donde diga 1 mililitro, lo cual es mucho menos específico. Es como si lo estuviera vaciando, es como si estuviera llenando. En vez de llenar la jarra medidora, la lleno con 1 litro,
acá la jarra medidora la lleno con 2 litros y después la vacío hasta que en la jarra me queda 1 litro. ¿Se entiende? Entonces yo sé que si yo la llené hasta 2 litros y vacié la jarra medidora hasta que me quedó dentro de la jarra 1 litro, quiero decir que lo que metí en la cacerola era 1 litro. Es un despelote. ¿Pero se entiende cómo funciona? No es muy cómoda, no se utiliza mucho, precisamente porque el error de medición suele ser más grande. Y cuando estoy trabajando en el laboratorio necesito que las mediciones prácticamente sean exactas. Bien, por eso van a ver por acá, ¿dónde está? No me acuerdo bien por dónde lo decía, pero que decía de como para vaciarlas y todo ese historieta. Bureta. Esto no se usa mucho, pero fíjense que la diferencia. Es como que tiene una especie de pincita. Esto ya es otro tipo de material, por lo general son de plástico. Y la pincita lo que hace, esta pincita de Mohr, lo que hace es cerrarme la entrada o la salida. Pero por la bureta es algo que mucho no se utiliza. Vamos a ver ahora material volumétrico, lo que venimos hablando. Tenemos 3. Del más grande al más chico, en cuestiones de volúmenes que voy a medir, vamos a ver de nuevo los dibujitos, ahí voy al chat. Matraz, aforado, probeta, pipeta. Cuanto más finitos son, me permite medir volúmenes con mayor precisión y cantidades menores. Pregunta de examen. Nombrar 3 materiales volumétricos. ¿Quién me los dice? Matraz, probeta y la pipeta. Dato. El resto de los materiales que se van a utilizar en el laboratorio y que vamos a empezar a ver ahora, son no volumétricos. ¿Por qué insisto tanto con este tema? ¿Por qué hincho tanto con este tema y pregunta de examen todos los años? Porque cuando yo tengo que medir un volumen, tengo que saber qué material voy a usar. Y la medición del volumen o la medición del peso, que ya vimos que teníamos uno solo, que era la balanza, tengo que saber qué tipo de elemento voy a ir a agarrar a donde están guardadas las cosas, dependiendo el volumen que tengo que medir. Antes de entrar a trabajar ni bien entro a trabajar en el laboratorio, lo primero que hago, me pongo la chaquetilla, me acomodo el pelo, pongo los barbijos, guantes, el material que necesite, y después ahí tengo anotadito qué es lo que voy a preparar. Y primero, como hacemos en casa para hacer una torta, primero voy a buscar los materiales que necesito. A veces lo primero que hago es prender el horno, si voy a hacer para que mientras preparo, el horno ya llegó a 180 grados, pero acá no vamos a usar en el horno. Pero bueno, primero saco de la alacena los materiales que voy a utilizar.
Si necesito la balanza, voy a usar la balanza, voy a buscar la balanza, si necesito la jarra medidora, voy a buscar la jarra medidora, la cacerola, el lugar para la batidora. Primero busco los elementos. En el caso del laboratorio, obviamente, dependiendo, voy a ver, yo necesito medir volúmenes. Primero me fijo qué es lo que me dice, qué volumen necesito. Entonces, dependiendo el volumen que yo necesite medir, voy a elegir un matraz, una probeta o una pipeta, dependiendo precisamente del volumen. Si yo necesito medir 200 y pico de mililitros, obviamente voy a elegir ¿qué? ¿Qué se les ocurre que voy a elegir? ¿Una pipeta, una probeta o un matraz aforado? Matraz aforado. Matraz aforado. Podría elegir una probeta, pero ¿cuánto tiempo tengo que estar? Poniendo. Ni les digo si elijo uno de los otros. Perfecto. Bien. Características que indican al material volumétrico. Que identifican, perdón. Volumen marcado en mililitros, que es lo que vimos. Temperatura de referencia, a la cual fue calibrado y que generalmente es 200 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líquidos varían según la temperatura ambiente. Y depende mucho si es un líquido volátil o no. Si ustedes dejan al aire abierto una botella de alcohol, que sabemos que el alcohol se evapora muy rápido, ¿no? Es volátil, muy volátil. O acetona. En poco tiempo, chao, desapareció. Si yo, si es volátil, si no es volátil. Si yo pongo y caliento el agua, al poquito tiempo va a desaparecer porque varió la temperatura. Entonces, todos estos materiales van a estar calibrados, calibrados con temperatura, para saber que es correcto lo que dice ahí. Por eso también se utiliza el vidrio y no el plástico. El plástico se usa, no es que no se use, pero en cosas que son pero muy, que tienen que ser muy exactas, se usa el vidrio. Precauciones en el uso del material volumétrico. Deben respetarse las condiciones que rigieron su calibración, el tipo de aforo, temperatura de referencia, Deben evitarse errores de paralelaje en la lectura. Tengo que ser muy estricto en eso. Es lo que contaba Marian. Es lo que ve mi ojo en la línea. La pancita del menisco sí o sí tiene que estar precisamente en la línea del volumen que yo estoy midiendo. Ahí voy al chat. Nunca debe colocarse el material volumétrico a temperaturas mayores a 50 grados. Porque obviamente el calor me lo va a modificar. Me va a modificar. Sobre todo si es plástico. Si está a más de 50 grados, va a estar más panzudito. Y mejoró la medición. Las vasijas deben estar perfectamente limpias, obviamente. Antes de usar material volumétrico, el mismo debe calibrarse. Esto es relativo, ustedes no van a calibrar nada. Deben evitarse el contacto de material volumétrico con sustancias que lo ataquen, obviamente. Por eso también suele utilizarse el vidrio, porque el vidrio es un material bastante inerte,
donde no tiene demasiado problema. Bien, primero me voy acá al chat, que hay una pregunta. Ah, no, es Karen que me dice que me quedan 3 minutos. Bueno, se nos terminó la joda, chicos. Profe, Sí, Marian. encontré una espátula, si la quieren ver. Dale, mostrarnos la espátula. ¿La ven? La que decía, ves que tiene la cucharita de este lado y de este lado tiene una espátula. Cuando te dice punta de espátula, tenés que clavar tipo y sacar. Exactamente, una puntita de esa partecita cuadradita tan chiquitita. Ahí. ¿Mm? Bien, bueno. Para la próxima sí, vamos a ver material no volumétrico. Esta clase se me la graban en la cabeza, porque grabada ya está. Después se las comparto. Pero precisamente por esto, ya saben por qué. Si yo digo eso, ya saben por qué, ya me conocen. Bueno, gente, nos vemos el lunes con Ámbito. Que tengan un lindo día, un lindo fin de semana. Quédense en casa. Nos vemos, Gracias, gente. profe. Adiós. Chao, profe. Gracias, María. Chao, profe. Muy linda la Chao, clase. profe. Chao, profe. Buen fin de.